Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 46. Chapter 45. 3. Lord Belial se sentó al lado de su esposa, bebiendo el té que le había dado el joven que le había robado a su amada sobrina. La verdad sea dicha, al viejo diablo no le gustaba Masaomi. Ni un poquito. Dejando a un lado su profesión, que era la antítesis literal de un demonio como él, incluso si fuera un humano normal, Lord Belial habría odiado a Masaomi con todas sus fuerzas. Simplemente porque hizo que Cleria se enamorara de él. Sin embargo, como las cosas ya habían sucedido, no había nada que pudiera hacer más que aceptarlo. Tomando el aire rico de la tierra que estaba llena de poder, gracias a cuantas divinidades y criaturas demoníacas llamaban hogar a este planeta, dio un suspiro mientras miraba al joven, haciendo que su amada sobrina lo fulminara con la mirada a cambio. Entonces, supongo que ustedes dos ya han decidido la fecha de su boda, ¿no? Cleria asintió sin dudarlo mientras mostraba orgullosamente el anillo en su dedo, haciendo que Masaomi se sintiera un poco avergonzada mientras Lady Belial arrullaba un poco y envolvía a su sobrina en un fuerte abrazo. Pero con la misma rapidez, la mujer mayor controló su fuerza para no lastimar a su sobrina y se apartó. Al ver toda esta interacción, Lord Belial suspiró antes de hablar en voz baja. Sigo sin entender por qué decidiste convertirte en humana, Cleria. A diferencia de nosotros, los demonios mayores, el sistema celestial ya no te daña ni te reprime, ¿verdad? Después de que los demonios negociaran con los cielos para reprimir solo a aquellos con karma negativo. Cleria asintió con la cabeza. Cierto. Sin embargo, ya elegí convertirme en humano antes de que se implementara este nuevo cambio en el sistema. E incluso si me dieran otra opción, seguiría aceptando el trato. Lady Belial le dirigió a su sobrina una mirada triste, a lo que Cleria respondió con un breve abrazo. ¿Por qué, Cleria? La facción del Gran Rey. Un escalofrío recorrió las espinas de ambos viejos demonios mientras Lord Belial miraba fijamente a su sobrina en señal de advertencia. No uses ese nombre a la ligera. Ya te advertí que no te metieras con la organización, ya que ese viejo tonto de Bael está furioso últimamente. Mira lo que pasó cuando intentaste, tío, lo sé. Pero ahora ya no me importa. Además, ¿qué puede hacerme que justifique? Soy humano, lo que significa que ahora estoy bajo la protección directa del sistema celestial. Si él o alguno de sus matones se atreve a pisar la tierra, serán reprimidos directamente. Y si intentan atacarme, serán asesinados por el sistema o serán marcados para la ejecución. Incluso podrían reiniciar la Gran Guerra, algo que ni siquiera él desea. Por eso elegí convertirme en humano. Para poder librarme de su persecución y sus ataques. 9. La mirada decidida y orgullosa en el rostro de su sobrina era tan similar a la de su propio hijo que Lord Belial se quedó momentáneamente sin palabras. Con un suspiro, se reclinó en su asiento. Desde que ese antiguo monstruo ángel había regresado, las cosas habían estado realmente agitadas para su especie. Primero, fueron sus acciones manifiestas al tratar con el heredero del clan Barbatos y sus fuerzas. Algo por lo que Lord Belial estaba muy agradecido, ya que el ángel había salvado la vida de su sobrina. ¿Quién sabe qué le habrían hecho ese mocoso y sus fuerzas si el ángel no hubiera estado allí? Cuando la noticia se difundió sobre este incidente, Lord Belial no dudó ni un segundo antes de abandonar la facción del Gran Rey, justo después de dar un sólido derechazo al rostro de Zekran Bael. 6. Desafortunadamente, esto fue lo único positivo que Lord Belial pudo pensar después de que el ángel regresó de donde sea que estuviera escondido. Porque después de este incidente, los demonios y todas las demás razas sobrenaturales del mundo habían estado enfrentando dolor de cabeza tras dolor de cabeza debido a sus acciones, de una forma u otra. La primera cuestión fue el fortalecimiento del sistema celestial, lo que significó que todas las herramientas y armas que utilizan los exorcistas de la iglesia se fortalecen más allá de lo que originalmente podían hacer. El agua bendita, las cruces y las espadas sagradas ya eran letales para la mayoría de los demonios, salvo los extremadamente poderosos. Pero ahora, ni siquiera los demonios de alto rango pueden escapar de sus efectos. Esta fue razón suficiente para evitar que muchos de los demonios que normalmente iban al mundo humano a divertirse un poco, como ellos lo llaman, se aventuraran a salir. Incluso las familias Gremory y Sitri reconsideraban enviar a sus herederos al mundo humano tras este incidente. Aunque, dada la terquedad de esas dos chicas y el exceso de maltrato que sus hermanos les infligían, Lord Belial no dudaba de que se saldrían con la suya, pasar a lo que pasara.
3. Luego, después del fortalecimiento, vinieron los cambios repentinos realizados al sistema de engranajes sagrados y la introducción del karma. Este fue el mayor cambio que perjudicó directamente a muchas de las 72 familias pilares. En concreto, a sus herederos, ya que el poder de los demonios modernos se centra principalmente en sus nobles, que a su vez dependen en gran medida de los Sacred Gears que poseen sus miembros. Francamente, Lord Belial y su esposa se sintieron extremadamente decepcionados cuando vieron la forma en que los demonios más jóvenes se comportaron una vez que los miembros de su nobleza fueron privados de sus equipos sagrados. La forma en que los expulsaron, condenándolos a convertirse en vagabundos, o intentaron matarlos directamente para recuperar las piezas malvadas que había en su interior. En la generación más joven, había muy pocos demonios que realmente se preocupaban por sus títulos nobiliarios y no habían realizado ningún cambio ni forzado nada a sus miembros después de que perdieron sus equipos sagrados. Afortunadamente, ese viejo ángel de allá arriba probablemente había pensado que algo así sucedería, por lo que hizo que cada ser humano que se reencarnara en un demonio, ya fuera usuario de equipo sagrado o no, tuviera la oportunidad de volverse humano nuevamente, y luego teletransportarlos de regreso a sus hogares en el mundo humano si elegían volverse humanos. Luego, tras este cambio, llegó la supresión del sistema celestial, que reprimía a cualquiera que no fuera humano en la Tierra, reduciéndolo directamente al menos 2 rangos. Convirtiéndolos en presa fácil para cualquiera que buscara matarlos. Este fue el golpe más grande para los demonios, justo después del sellado del Sacred Gear. Si bien los demonios más viejos no se vieron afectados en gran medida, ya que rara vez abandonaban el inframundo y usaban apoderados para llevar a cabo sus negocios en el mundo humano, no se podía decir lo mismo de muchos de los demonios más jóvenes que tenían sus propios negocios en el mundo humano, lo que los obligaba a administrar dichas industrias de forma remota. El único lado positivo de todo este incidente fue que los demonios tenían su propio mundo al cual retirarse, por lo que aún podían esperar este cambio repentino. 2. A diferencia de los vampiros y otras criaturas malvadas nativas de la Tierra, que no tenían dónde refugiarse. Luego, el sistema cambió otra vez. Y otra vez, y otra vez. En estos días, parecía que el sistema celestial estaba en constante cambio, cambiando sus habilidades y restricciones todos los días con nuevas actualizaciones agregadas sobre las antiguas o algunas restricciones volviéndose más estrictas o más flexibles a medida que pasaba el tiempo. 4. La última actualización significativa fue que el sistema les daba a los ángeles caídos la opción de volver a ser ángeles puros según su valor de karma. Algo que inquietó a muchos demonios antiguos que recordaban los tiempos de la Gran Guerra. 2. Los cielos ya eran difíciles de tratar en aquel entonces, lo que podría ser el caso ahora también, dados los muchos informes imposibles que los demonios estaban recibiendo, que mencionaban muchos ángeles que se suponía que estaban muertos, pero que de repente fueron vistos nuevamente. Dado que los cielos ahora estaban operando a plena capacidad nuevamente, con ángeles guardianes vagando por la tierra con sus humanos elegidos una vez más, y muchos ángeles descendiendo al mundo humano discretamente para administrar sus fuerzas personalmente en lugar de confiar en los humanos, muchos de estos demonios más antiguos ya habían teorizado que el león del cielo de alguna manera había encontrado una manera de resucitar a estos ángeles de antaño que se suponía que estaban muertos. Ahora, imagina qué pasaría si incluso los ángeles caídos se reunieran con sus antiguos hermanos y reforzaran aún más las fuerzas celestiales. Era una pesadilla a punto de ocurrir. No solo eso, esta última actualización del sistema permitió que otras razas que se reencarnaron en demonios volvieran a sus razas originales y fueran teletransportados de regreso a sus hogares. 4. Bueno, la mayoría de las razas excepto los vampiros. Por alguna extraña razón, los cielos parecen ser especialmente hostiles hacia los vampiros, sin siquiera darles la oportunidad, lo que podría reflejar la parcialidad de Arael. 3. Este fue otro golpe para los demonios, ya que muchas de las razas que se convirtieron de mala gana o que no estaban satisfechas con sus amos regresaron directamente a sus antiguos hogares y se convirtieron a su raza original. Cómo el sistema celestial logró hacer eso es un misterio por el momento para los demonios, ya que se supone que el concepto de creación se perdió en los cielos después de la muerte de su dios. Lo que sí sabían los demonios era que su poder militar se vio directamente debilitado en más de la mitad con un solo movimiento, lo que los hacía extremadamente inseguros sobre su posición. Entonces, los satanes organizaron una reunión con los líderes del cielo para tratar de negociar un acuerdo. Un acuerdo que se llevó a cabo, pero del que no se puede decir que haya tenido un resultado bueno o malo.
Para empezar, se levantaron las restricciones sobre todos los demonios, y el sistema ahora solo afectaría a aquellos con karma negativo. A cambio, los demonios se vieron obligados a firmar un contrato que les prohibía reencarnar humanos en demonios a menos que contaran con un GEAS completo que explicara literalmente todo lo que dicha transición implica para el humano en cuestión. 3. También se aseguraron de que los detalles no quedaran ocultos en letra pequeña y que pudieran leerse fácilmente sin esfuerzo, para que los demonios no pudieran hacer trampas como en los viejos tiempos. Y entonces, solo si el humano acepta todos estos términos y escribe expresamente su nombre completo y firmas hechas con su sangre en el GEAS, los demonios podrán reencarnar a los humanos. Incluso entonces, si el humano en cuestión posee un equipo sagrado, los cielos se lo quitarán. 2. Si bien este tipo de contrato no fue mencionado para otras razas, los satanes dijeron que los ángeles dieron a entender en gran medida que este tipo de sistema de contrato se extendería a todas las razas en el futuro, por lo que era en el mejor interés de los demonios seguir esta regla con todas las razas del mundo de ahora en adelante. Se hicieron muchos tratos similares en la reunión, donde los demonios recibieron una paliza, como dicen los jóvenes. Desafortunadamente, no tuvieron más remedio que aceptar tratos tan desventajosos. Especialmente ahora que los cielos han hecho tratos con los otros panteones e incluso se han convertido en aliados del panteón hindú. Afortunadamente, no todo fue malo para los Devils en ese encuentro en particular. Lord Belial y su esposa respiraron aliviados cuando les llegó la noticia de que se estaba preparando un posible tratado de paz con el líder de los Ángeles Caídos, Azazel, al frente del proyecto. Si bien esto podría no parecer un gran logro para la generación más joven, que no conocía los horrores que sus mayores habían presenciado durante el gobierno de los Satans originales y la Gran Guerra, esta noticia fue realmente un motivo de celebración para gran parte de la generación anterior, que había estado esperando dejar atrás todos esos tiempos angustiosos del pasado. Aunque este tratado de paz implicara perder mucho poder, lo tomarían. Incluso ese viejo monstruo, Zekran Bael, sentía lo mismo, y esa era la única razón por la que la facción del Gran Rey no había tomado represalias contra los 4 satanes por regresar a casa con tratos tan desventajosos. Para cuando Lord Belial finalmente regresó a la realidad de sus pensamientos, ya había pasado algún tiempo, y Cleria había desaparecido en otra habitación con su esposa, dejándolo atrás con Masaomi, quien estaba sentado derecho. Lord Belial fulminó con la mirada al humano mientras se ponía de pie. Seré claro contigo, Yaegaki. No me gustas. Para nada. Me robaste a mi querida sobrina. Por eso, te has ganado mi odio eterno. Uno con cada palabra pronunciada, rodeaba a Masaomi y se colocaba detrás de él. Luego, colocó pesadamente la palma de su mano sobre el hombro del humano, no con hostilidad, sino con resignación. Pero aún así te eligió a ti por encima de todo el inframundo, incluso a nosotros. Así que ahora te toca protegerla. El poder del viejo demonio brilló brevemente, poniendo a Masaomi bajo el mismo tipo de presión que recordaba de Vasco Estrada, mostrando que este demonio había estado ocultando su verdadero poder a todos los demás en el mundo. Cuídala, Masaomi. Asegúrate de no lastimarla ni romperle el corazón. Porque si lo haces, encontraré la manera de convertir tu vida en un infierno en la tierra, y al diablo con el sistema celestial y el tratado. ¿Estoy claro? Sí. Bien. Ahora, ven conmigo. Lo mínimo que puedes hacer es invitarme a una copa después de robarme a mi sobrina. Masaomi no sabía si reír o llorar ante esas palabras, pero de todos modos siguió al viejo demonio, dirigiéndose al club más cercano para emborracharse. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijarduno. Comentario 33 comentarios. Votar 1 queda chapter 47. Chapter 46. 2 Yasaka el Kyuubi se sentó nerviosamente mientras el poderoso ángel frente a ella tomaba un sorbo digno de su taza de té. Con sus 12 alas escondidas y fuera de la vista, ella aún sentía la enorme presión de su energía sagrada a pesar de la fuerte represión por parte de su portador. Porque está en su naturaleza sentir cosas que otros no pueden, ni siquiera su compañero Kyuubi. Fue este poder con el que nació, y algunas otras cosas, las que la cargaron con la tarea de convertirse en la gobernante de Kioto por decreto divino de los dioses. Los mismos dioses que nos abandonan en el momento en que terminan de usarme para sus propios fines. Pensó con amargura mientras ponía una sonrisa falsa para el ángel. Tranquilo, Yasak de Kioto. No voy a comerte ni nada. ¿Por qué ser tan cauteloso si fuiste tú quien nos invitó a charlar? Yasak hizo una profunda reverencia.
Su larga cabellera dorada caía como cascadas, mientras que su largo kimono, elegido especialmente ese día para ser mucho más modesto que su atuendo habitual, no le hacía ofender a este ángel ni ser etiquetada como una seductora que intentó hacerlo caer. 6 especialmente cuando parecía que los cielos estaban tratando de cazar cualquier cosa que no fuera humana. Una vez más, pensamientos amargos y desesperados dominaron su mente. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pensar que no serían los demonios, a quienes más temíamos, los que nos llevarían al fin, sino los ángeles, a quienes rechazamos como neutrales durante tanto tiempo. Por fuera, ella todavía mantenía su sonrisa falsa mientras hablaba en respuesta a las palabras del ángel. Perdóneme, Lord Rafael. Simplemente estoy nervioso. Y le agradezco que haya aceptado mi invitación. Rafael aún mantenía su suave sonrisa, sin decir nada ante su flagrante actitud servil, que era bastante diferente a la que ella mostró la última vez que él y Gabriel habían llegado a Kioto para una posible alianza, cuando ella había mantenido su dignidad como la gobernante de Kioto. Sin embargo, a pesar de este repentino cambio de roles, Rafael no sintió nada. La forma en que la gente trataba a él y a sus parientes, ya fuera para bien o para mal, nunca le importó. Porque era alguien a quien la fama y el poder no le conmovían. Para él, el verdadero significado de la fuerza reside en su uso para proteger a su familia y los cielos. El verdadero significado de la fama y la gloria reside en su utilidad para proteger a sus hermanos y hermanas de quienes intentaban hacerles daño como disuasión. Para él, la riqueza y el reconocimiento eran meras herramientas que servían para mejorar la vida de su familia. Es por eso que, a pesar del repentino cambio de actitud de Yasaka, especialmente en comparación con el pasado, no hizo nada más que sonreír cordialmente. No le des importancia. Ahora, vamos al grano. Yasaka tragó saliva nerviosamente. Luego, respirando hondo para tranquilizarse, volvió a hablar. Sí. Señor Rafael. Como probablemente sepas, nosotros, los Youkai, somos espíritus nacidos de la tierra misma. Por eso, siempre hemos existido en Japón y vivido entre los humanos. Sin embargo, tras el cambio del sistema celestial, hemos quedado confinados en nuestra dimensión de bolsillo, sin poder salir al exterior por temor a que el sistema nos ataque debido a nuestro Youki, al que ahora ha clasificado como malvado. Yasaka inclinó la cabeza hacia el ángel y habló con un toque de desesperación en su voz. Nosotros, los Youkai de Kioto, deseamos llegar a un acuerdo con los cielos para que estas restricciones ya no nos afecten. Ya veo. Le contaré a mi hermano sobre tu problema y veremos qué podemos hacer al respecto. Es decir, no les importan en absoluto nuestros problemas y solo escucharán lo que tenemos que decir si les damos algo de valor. Una vez más, Yasaka pensó con amargura al escuchar esas vagas palabras del ángel, sabiendo que no podía hacer nada al respecto porque ella también había usado el mismo tipo de desviación en el pasado cuando los roles se invirtieron. Entonces, respirando profundamente, dejó todas sus cartas en ese mismo momento. A cambio de esta indulgencia, nosotros, los Youkai de Kioto, estamos dispuestos a jurar lealtad a los cielos en la misma capacidad que la hemos tenido hasta ahora con los dioses de Takamagahara. Esto llamó la atención de Rafael, ya que incluso él no pudo evitar sentirse un poco sorprendido ante esa proclamación. Era un hecho conocido que los Youkai de Kioto eran básicamente tratados como sirvientes por los dioses de Takamagahara, algo que los rangos inferiores de los Youkai pensaban que era una cuestión de orgullo, pero los rangos superiores sabían que no era más que una correa alrededor de sus cuellos. Desafortunadamente, no podían hacer nada al respecto. Sin mencionar que los dioses les brindaban protección y ayuda ocasionalmente, así que no se quejaron hasta ahora. Pero ahora, Yasaka estaba harta de estos dioses indiferentes que usaban a su raza cuando les convenía y luego los desechaban como juguetes al terminar. Y no era solo ella quien albergaba estos pensamientos. Antes de conocer a Rafael, había consultado con los líderes de los distintos clanes de Youkai, y todos estuvieron de acuerdo con este movimiento y creyeron lo mismo. Era mejor servir a los cielos, quienes realmente tenían una presencia tangible en el mundo mortal y tenían el potencial de ayudarlos en sus momentos de necesidad, que a aquellos dioses de Takamaga a quienes no les importaba ni un poco su vida y su muerte. Esto no es traición. Es solo instinto de supervivencia. Sobre todo cuando fueron los dioses quienes nos dejaron a merced de los cielos cuando estábamos en apuros. Disfrutando en el reino divino mientras mi pueblo era severamente reprimido por el sistema celestial y obligado a confinarse en nuestra dimensión de bolsillo. Ni siquiera mi querida madre respondió a ninguna de mis oraciones. Ni protección, ni fuerza, ni ayuda.
Ni siquiera una palabra de consuelo. ¿Por qué debería atarme a mí mismo y a mi pueblo a seres como esos y condenarlos a todos? Mientras esos pensamientos amargos y resentidos se arremolinaban en su mente, Rafael mantuvo una mirada pensativa mientras, internamente, usaba el hechizo mensaje para comunicarse con su hermano mayor. Entonces, ¿qué opinas, hermano? ¿Debería posponer esta decisión o desviarla por completo? Rafael, tú decides si aceptas ese trato o no. Confío plenamente en tu criterio. Aunque creo que podrían ser útiles para nuestra causa, así que no estaría de más tenerlos como subordinados. Os recuerdo que estabais buscando usuarios talentosos de Senjutsu y del método de sanación del alma para vuestro instituto y la compañía, ¿verdad? Los ojos de Rafael se iluminaron ante esa sugerencia. Como ángeles, eran maestros de la energía sagrada y, por extensión, de las artes curativas. Sin embargo, existían algunas cosas que ni siquiera su energía sagrada podía sanar en el pasado, como daños al alma o lesiones causadas por el uso de energía natural o energías de brecha dimensional. Si bien este tipo de lesiones son raras y ahora hay métodos alternativos disponibles para él y sus subordinados a través del sistema de magia de niveles, nunca está de más tener más opciones a mano. Sin mencionar que el Kyuubi frente a él es un maestro de Senjutsu y controla las líneas ley debajo de Kyoto, lo que podría ser útil en el futuro. Entonces, con esos pensamientos en mente, Rafael sonrió mientras un brillo astuto brillaba en sus ojos. Al otro lado, en el séptimo cielo, Aetherion mantuvo abierto el canal del mensaje y pronunció palabras floridas que Rafael repitió en el reino mortal. Controlando perfectamente su expresión para mostrar una mirada compasiva y simpática, repitió exactamente lo que su hermano decía y las expresiones que su hermano le pedía que usara. Señora Yasaka, el hecho de que esté dispuesta a llegar tan lejos por el bien de su pueblo demuestra que es una gobernante verdaderamente noble. En tal caso, ¿cómo podríamos no corresponderle? Yo, en nombre de los cielos, acepto tu oferta. Y, como muestra de buena voluntad, hablaré con mi hermano para ayudar aún más a tu pueblo. Con una expresión justa en su rostro, habló con un tono autoritario. A partir de este momento, los Youkai de Kioto están bajo la protección de los cielos, y cualquier enemigo al que se enfrenten también será nuestro enemigo. Las restricciones impuestas a los Youkai por el sistema también serán eliminadas, ahora solo se basarán en el valor del karma. Luego sacó una trompeta que irradiaba energía sagrada y la puso sobre la mesa. Si alguna vez necesitas la protección de los cielos, solo tienes que usar esta trompeta. Nos alertará al instante y alguien responderá a tu llamada de ayuda. Mientras hablaba con tanto carisma y pasión, Yasaka no pudo evitar sentirse conmovida mientras tomaba reverentemente la trompeta con ambas manos. Comparados con esos dioses fríos y calculadores que solo le daban trivialidades y promesas vacías con alguna que otra bendición divina, la forma en que los cielos actuaban era verdaderamente directa y mucho más tangible. Incluso ignoraron sus ofensas anteriores y la forma en que ella los había rechazado como indignos de aliarse con ellos. Semejante bondad realmente la hizo sentir culpable por sus acciones pasadas, así como también sentir algo que no había sentido antes. 1. Lealtad. Verdadera lealtad. 4. Era algo diminuto. Una semilla que aún no había florecido. Pero ya había echado raíces. Así que era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en una base inquebrantable sobre la que su raza se convertiría en parte de los cielos. Esta vez se inclinó mucho más que antes ante el ángel, no por miedo, sino por verdadero respeto. De verdad, gracias, Lord Rappel. Le estaremos eternamente agradecidos por su amabilidad. No le dé importancia, Lady Yasaka. De ahora en adelante, usted y su familia son parte de las fuerzas del cielo. Por lo tanto, es natural que cuidemos de usted. Rafael continuó sus conversaciones con un agradecido Yasaka, y ahora pasaron a discusiones generales y detalles más finos del trato. Del otro lado, Aetherion finalmente cortó la conexión y se reclinó en su asiento, todavía jugando con el núcleo del sistema. Aunque la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa era bastante inquietante. Manipulación a través de la bondad. Un método tan probado y eficaz estaba destinado a conquistar a aquellos Youkai que habían sido privados del reconocimiento y el amor de sus amos. Con un gesto, una corona divina que irradiaba luz como el sol se manipuló en su mano, que palmeó con diversión. Debo agradecerte sinceramente, Amaterasu. Si de verdad te hubieras preocupado por los Youkai y no los hubieras visto como simples herramientas para tus sucios trabajos, no me habría ganado su lealtad tan fácilmente. Por otra parte, fue esa miopía tuya la que me hizo actuar, así que esta estupidez no es nueva para ti ni para tus hermanos.
La corona divina, tomada de la diosa Shinto del Sol, prueba de la conquista de Takamagahara por parte de Aetherion y la esclavización de aquellos seres divinos que gobernaban Japón y se creían superiores a todos los demás dioses, desapareció de nuevo en su inventario. 11 Con esos divertidos pensamientos, volvió a su tarea de refinar aún más el código y las funciones del sistema, preparándolo para lo que estaba por venir. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 21 comentarios. Votar 1 queda Chapter 48. Chapter 47. Notas del autor. Este capítulo es un poco más corto, ya que no pude encontrarle cabida en el evento que sigue. El siguiente capítulo será más largo. Además, nos acercamos lentamente al final de este volumen, tras el cual habrá un pequeño salto temporal antes del comienzo del volumen 2. La energía sagrada y la luz arrasaron como una tempestad dentro del séptimo cielo mientras la forma de Aetherion se encontraba en el centro de este huracán de energía. La estructura de su cuerpo se tambaleaba a cada segundo, como el agua que se ondula después de un lanzamiento de piedra, sin una estructura fija, su energía sagrada y su luz continuaban aumentando en intensidad y densidad. Por un momento, su forma cambió por completo. En el lugar del ángel de 12 alas, una entidad extraña e incomprensible flotaba sobre la tierra, envuelta en una luz tan pura que bien podría ser la encarnación misma de ese concepto, mientras que extrañas formas geométricas que simplemente no podían describirse tomaban el lugar de su cuerpo corpóreo. 6 Sin embargo, esta forma pronto se desvaneció cuando la forma humanoide de Aetherion se reafirmó y el espectáculo de luces se detuvo. El primer ángel del cielo suspiró cansado mientras casi caía al suelo por el agotamiento. Ojalá pudiera ver mi nivel ahora mismo. Apuesto a que se notaría que estoy al menos en los 150, quizá incluso más. Uno pensó mientras se levantaba del suelo y se concentraba en la siguiente parte de su entrenamiento personal. Con un pensamiento, la luz se condensó en su mano extendida y se solidificó en una lanza de luz. Una de las habilidades más comunes de un ángel y un ángel caído. Sin embargo, a diferencia de los otros ángeles y los caídos, la lanza de luz de Aetherion era todo menos simple. Debido a su energía de luz extremadamente potente, la lanza que se manifestó parecía extremadamente inestable, con ondas de energía corriendo por su superficie, listas para explotar en cualquier momento. Así había sido desde que el nivel de Aetherion comenzó a aumentar de forma constante, gracias al poder de la fe que inundaba el sistema y, por extensión, a su administrador. Él. Sabía que esta energía de fe solo aumentaría a partir de ahora. De ahí su rigurosa rutina de entrenamiento. Desde que se estableció Seventh Haven Incorporated y su subsidiaria, el Grupo Global Humano El Fare, hace apenas un mes, la cantidad de energía de fe comenzó a aumentar dramáticamente. Si bien la empresa principal aún no había hecho nada, GHW ya había establecido algunos refugios para personas sin hogar en las ciudades que tienen el mayor problema con dichas personas sin hogar. París, Berlín, Sydney, Praga, Roma, Toronto y la lista sigue y sigue. La organización abrió más de 50 albergues el mes pasado en lugares con alta concentración de personas sin hogar y huérfanos vagando por las calles. Todos se llenaron en cuestión de 1 o 2 días, lo que demuestra la gravedad del problema. Normalmente, para recibir el poder de la fe, un ser humano debe rezar a un dios o lugar específico. La pureza y el poder de la energía de la fe dependen de la fe depositada en dicho dios o de la pureza de su fe. Sin embargo, en estos refugios, la gran gratitud que estas personas tenían hacia los dueños de este refugio era tan alta que automáticamente se convirtió en energía de fe y fue directo al sistema celestial a pesar de que los refugios no propagaban ninguna enseñanza religiosa, dejando que las personas en ellos siguieran sus propias religiones, ya que era su elección. 4 Y por lo que Aetherion supo de sus aliados del panteón hindú, allí también ocurría lo mismo. Recibían una enorme energía de fe, perceptible incluso a través de la enorme cantidad de energía de fe que recibían diariamente de millones de seguidores. Así que no fue de extrañar que el panteón hindú decidiera invertir en su propia versión del GHW. Bueno, más de lo habitual. Para sorpresa de Aetherion, instituciones similares ya existían en la India y muchos otros territorios con una estructura similar, donde los humanos organizaban este tipo de refugios y organizaciones bajo la guía de los dioses hindúes. Fue una lástima que la burocracia de los gobiernos mundanos, que suelen tener sus propias divisiones sobrenaturales, siempre obstaculizara la creación de estas organizaciones y, en la mayoría de los casos, impidiera su correcto funcionamiento por diversas razones, tanto válidas como insignificantes.
Y dado que los dioses hindúes no deseaban interferir en el mundo mortal después de la guerra del Mahabharata, al igual que los demás dioses que no querían o no podían interferir, estas organizaciones y sus contrapartes en los territorios de estos panteones estaban claramente en apuros. Pero ahora, con GHW mostrando lo que se podía ganar al ayudar a los humanos, los dioses de todo el mundo comenzaron a invertir más en este tipo de cosas, rompiendo con su hábito de no interferencia por primera vez en muchos siglos. Aunque los griegos podrían comenzar a maldecir más a los dioses a partir de ahora, dado que el Olimpo ha decidido involucrarse más con los humanos en su territorio una vez más, lo que podría ser algo malo, dada su infame reputación. 6. Afortunadamente, Aetherion ya había pensado en esta situación e incluyó la cláusula de seducción y resistencia al control mental en el sistema, asegurándose de que los dioses griegos no recurrieran a sus travesuras habituales con los humanos y causaran problemas a todos al hacer aparecer unas pocas docenas de semidioses cada año. 2. En cualquier caso, con la inesperada ganancia de GHW, Aetherion sentía que algo dentro de él se transformaba. Como si algún bloqueo en su poder se estuviera aflojando poco a poco con el tiempo gracias al poder de la fe. 2. Y junto con este aflojamiento del bloqueo, ha estado sintiendo como si estuviera a punto de tocar el umbral de algo más. Sin embargo, esta nueva forma de poder parecía tener algún tipo de inconveniente, ya que cada vez que intentaba acceder a él, podía sentir como su propio cuerpo se deshacía y se convertía en una entidad extraña que simplemente no podía describir. Es por eso que ha estado entrenando rigurosamente para tratar de dominar su poder a medida que aumenta, para que no ocurran accidentes cuando inevitablemente llegue el momento de enfrentarse a cierto grupo de seres y causar daño a su propia gente. Con un suspiro, despidió su lanza de luz y se dirigió hacia la salida del séptimo cielo. En el momento en que salió, se encontró con su hermana, que lo estaba esperando ansiosamente. Sus ojos se iluminaron en el momento en que lo vio mientras su sonrisa crecía hasta el límite, haciendo que Aetherion sonriera a cambio. Hermano Aetherion. ¿Has terminado tu entrenamiento? Sí. Lo soy. ¿Por qué? Escuché que la iglesia realizará una ceremonia donde los aprendices serán elegidos por las espadas sagradas que la iglesia tiene con ellos. Quiero ir allí para ver la ceremonia. ¿Y quieres que me una a ti? Gabriel asintió felizmente ante esas palabras mientras Aetherion se reía entre dientes. Claro. Me vendrá bien tomar el aire después de estar encerrados aquí todo este tiempo. Vamos. Con esto, el dúo abandonó los cielos y se dirigió al Vaticano. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 32 comentarios. Votar 1 queda chapter 49. Chapter 48 2 Inframundo. Lilith. Dentro de un lugar de reunión secreto dentro del territorio Bael, se escuchó mucho ruido mientras los distintos jefes de familia de los 72 pilares discutían entre ellos. Los miembros de la facción del Gran Rey discutieron entre ellos sobre los recientes acontecimientos que habían ocurrido en los últimos meses, señalando con el dedo e insultando a aquellos que ya no estaban presentes. Zekran Bael, sin embargo, observó el espectáculo con una mirada neutral durante un tiempo, sabiendo que era mejor dejar que esos tontos sacaran esas cosas de sus cabezas antes de llegar a la conversación realmente importante. Pero a medida que la disputa creció hasta un estado que estaba a un paso de la violencia, finalmente liberó su poder, haciendo que la sala se quedara en silencio y se volviera hacia él. ¿Ya terminaron? Porque tenemos que ocuparnos de lo que realmente necesita nuestra atención. Es fácil para ti decirlo, Lord Bael. No fueron tus hijos los que murieron a manos del enemigo. Zekran levantó una ceja ante las palabras de Lord Barbatos y habló con cierta diversión. ¿Y cuántos hijos de reserva te quedan? Lord Barbatos. Si no recuerdo mal, aún te quedan 5 hijos legítimos y algunos mestizos, ¿no? Ante esas palabras, Barbatos se quedó en silencio y miró hacia otro lado mientras los demás señores miraban la cabeza de Barbatos con claros celos en sus ojos. Era bien sabido que los diablos tenían una tasa de fertilidad notoriamente baja. Tanto es así que Ajuka Belzebub se vio obligado a crear el sistema de piezas malignas tras la guerra civil solo para asegurar que su raza no se extinguiera. Es cierto que el sistema de piezas malvadas llegó a usarse hoy en día para algo distinto a su propósito original, pero esa es una discusión para otro momento. Así que, en una raza con una tasa de fertilidad tan baja, era prácticamente un milagro que el jefe del clan Barbatos tuviera tantos herederos. Pero la forma en que los trataba, como si fueran peones desechables, hacía que los corazones de los demás jefes de clan se llenaran de envidia e ira.
Si tuvieran tanta suerte, no tendrían que depender de matrimonios políticos o, en algunos casos, de matrimonios con miembros de la nobleza inferior para asegurar la continuidad de sus linajes. Zekran suspiró y se sentó derecho. Sé que todos están angustiados por lo que ha sucedido en los últimos meses, incluido el reciente problema con esa maldita chica de Belial que se alió con el heredero de su clan y publicó los detalles sobre la pieza del rey. Realmente deberíamos haberla matado cuando tuvimos la oportunidad. Zekram asintió ante las palabras del jefe de Amón. Deberíamos haberlo hecho. Pero ¿quién habría predicho que algo así saldría de repente de su prisión y se entrometería en nuestros asuntos de esta manera? 4. Ante esas palabras, los señores guardaron silencio mientras un escalofrío colectivo recorrió sus espaldas solo al pensar en el ángel que ahora se hace llamar Aetherion. Sin embargo, para demonios como Zekran y un puñado de otros, que recordaban la Gran Guerra, él no era Aetherion. Era Arael. El debilucho ángel que representaba una amenaza para sus fuerzas durante la guerra. No por su poder puro, sino por sus astutos y extraños hechizos. Sin mencionar cuánto parecía amarlo el dios bíblico, siguiéndolo por todas partes con un hilo de su conciencia, siempre vigilando al ángel. De hecho, fue esta atención especial que Arael siempre recibió de Dios, incluso antes de la caída de Lucifer, la que se dice que es la causa raíz detrás del odio extremo de Lucifer hacia dicho ángel. Zekran teorizó que esta también podría ser la razón por la que Lucifer encarceló específicamente a Arael en una prisión tan secreta y probablemente lo torturó mientras Lucifer estuvo vivo. Y dado que la guerra civil ocurrió justo después de la Gran Guerra con apenas un año o dos de diferencia, todos se olvidaron de la prisión que existía debajo de Lucifer. Fue un gran descuido de nuestra parte, no pudo evitar lamentarse Zekran. Si hubiera sabido que tal amenaza estaba silenciosamente sellada dentro del inframundo y no estaba muerta como Lucifer había afirmado hace todos esos siglos, hace mucho tiempo habría encontrado una forma de matar a ese ángel mientras aún estaba encarcelado para deshacerse de ese astuto ángel que no se comportaba como un ángel en absoluto, incluso en los viejos tiempos. Quizás esta fue otra razón por la que Lucifer odiaba a Arael. Ese ángel se salió con la suya cometiendo muchos pecados en aquellos días sin caer, mientras que Lucifer, Samael y otros como ellos fueron literalmente arrojados del cielo al inframundo por sus pecados. Negando con la cabeza, Zekran suspiró mientras se reclinaba en su asiento. Ya era demasiado tarde para lamentar su falta de conocimiento sobre la supervivencia de Arael. Ahora, ese ángel había regresado con un nuevo nombre y un nuevo nivel de poder, convirtiéndolo en el problema de todos. Mirando a los señores, Zekram habló con un tono mesurado. No sirve de nada pensar en lo que ya ha sucedido. Esa chica sobrevivió al intento de Lord Barbatos de eliminarla como amenaza. Peor aún, ha revelado públicamente los detalles sobre la pieza del rey y la existencia de nuestro grupo. Dado que Diauser Belial se ha aliado con ella, me inclino a creer que Lord Belial también les ha dado su apoyo para desenmascararnos. Lord Paimon apretó los dientes con ira y habló con un tono frío. ¿Por qué no tomaste represalias contra Belial cuando te atacó ese día? ¿Lord Bael? ¿Por qué lo dejaste ir así? Zekran levantó una ceja y miró a Paimon como si estuviera mirando a un hombre retrasado mental. 1. ¿Y qué quieres que haga? Paimon. ¿Matarlo? Entonces, ¿cómo voy a encubrir la repentina desaparición de un señor de uno de los 72 pilares? Y, aunque encubriera su desaparición, ¿quién dirigiría la casa Belial a partir de entonces? ¿Es mocoso de Diauser? Te doy 2 semanas antes de que el territorio Belial se una oficialmente al clan Gremori y Sitri en apoyo abierto a los 4 satanes y exponga todos nuestros secretos. Lady Belial provenía de una nobleza menor, por lo que no le es posible administrar los bienes y territorios del clan Belial por sí sola. Esto, dada la estrecha amistad entre Lady Sitri y Lady Belial, le daría al clan Sitri la oportunidad de intervenir para ayudarla en la gestión. Sus palabras hicieron que Paimon y muchos otros señores que estaban observando el territorio Belial se quedaran en silencio. Para bien o para mal, Lord Belial sigue desconfiando de los 4 demonios tanto como de nosotros. Esto es positivo por ahora, ya que significaría que no se unirá a los demonios ni romperá el delicado equilibrio político actual. Además, es una persona bastante sensata y un gobernante muy competente en su territorio. Por eso es mejor que él esté a cargo de su casa por ahora. ¿Responde eso a tu pregunta, Lord Paimon? ¿O necesitas más detalles? Pero, ¿qué pasa con la niña? Zekran suspiró y sacudió la cabeza, ya considerando a Paimon una causa perdida y pensando en ver si la hija de Paimon podría ser preparada por alguien de su facción para ser una mejor líder que su padre.
Mejor aún, si pudiera convencerla de casarse con uno de sus descendientes, para que pudiera tener cierto nivel de control sobre la familia Paimon. Cleria Belial está ahora fuera de nuestro alcance, para siempre. Ha decidido convertirse en humana y quedarse en la Tierra con su amante. Esto significa que ya no tenemos que preocuparnos por ella. La diversión brilló en los ojos del viejo diablo. Solo tenemos que esperar un siglo, más o menos, antes de que muera por causas naturales debido a su fisiología humana. Entonces, podremos ocultarlo todo y hacer que todos lo olviden. 1. Lord Bellet se rió entre dientes ante esas palabras. Supongo que tenemos que agradecer al sistema y a Eterion por darle a esa chica esa opción y hacernos las cosas más fáciles. Zekran sonrió ante esas palabras. En efecto. Al menos esto es lo que podemos agradecerle a ese maldito sistema. Incluso si actualmente se nos impide ir al mundo humano. Muchos de los lores simplemente se encogieron de hombros ante esas palabras. Originalmente, manejaban todas sus industrias y organizaciones en el mundo humano a través de apoderados, por lo que solo iban a la Tierra una vez cada pocos años, como una forma de vacaciones o para ver cómo iban las cosas. Así que realmente no se vieron afectados por la supresión de su poder por parte del sistema, ya que solo los suprimió cuando fueron a la Tierra. Y aunque su alcance se extendía incluso al inframundo, todavía no era lo suficientemente fuerte como para afectarlos de la misma manera que podría si estuvieran en el reino humano, por lo que la mayoría de la nobleza ignoró la existencia del sistema. En cuanto al sistema karma, no les importa en lo más mínimo. Como demonios, era un hecho que serían malvados por naturaleza. De hecho, muchos demonios mayores veían como una debilidad la forma en que los demonios jóvenes se esforzaban por ser buenos. Para ellos, los demonios jóvenes y egoístas eran los que verdaderamente debían ser llamados demonios, no aquellos que estaban influenciados por la moral tonta que los 4 satanes de hoy amaban predicar. Sin embargo, tampoco podían negar que las acciones del sistema ahora estaban dañando su fuerza militar, lo cual era inaceptable para ellos. Los demonios reencarnados, originalmente pensados como una forma de reponer sus números, ahora sirven como parte de su fuerza militar con sus engranajes sagrados y linajes especiales, y poderes que conservaron gracias a la forma en que Ajuka creó el sistema. Pero ahora, con el sistema dando a los antiguos humanos la oportunidad de volverse humanos nuevamente y deshabilitando o removiendo permanentemente los Sacred Gears de aquellos que eligieron seguir siendo demonios, mientras que también les daba a las otras razas que fueron elegidas específicamente por sus reyes por su genética y poderes la opción de regresar a sus razas originales, los demonios estaban perdiendo su fuerza rápidamente. A Zekran y a los otros señores les enfureció ver que los reyes de estas facciones ahora se veían obligados a actuar de forma buena y amorosa para conservar a los miembros de su nobleza y evitar que decidieran regresar a sus razas originales. En su opinión, esto era un insulto directo a su raza. Lamentablemente, por ahora no pueden hacer nada para solucionar esta situación. Lord Beric miró a Zekran y pronunció palabras que hicieron que todos los demás señores guardaran silencio. ¿Hemos recibido alguna noticia de nuestros aliados? Zekram asintió ante ese recordatorio. Sí. Los magos de Oz terminaron de probar los prototipos. Dicen que los vampiros de Rumanía hicieron un buen trabajo mostrando los límites de sus artefactos y que los han mejorado. Deberíamos recibir un envío en la próxima semana aproximadamente. Lord Beric asintió con la cabeza. Bien. Con esos artefactos, por fin podremos caminar sobre la Tierra por un tiempo limitado sin que el sistema suprima nuestro poder. Esto les dará a nuestros subordinados tiempo suficiente para completar misiones sin depender de la organización humana ni de sus subordinados, eliminando así su incompetencia. Poco a poco, las conversaciones dentro de esta sala fueron derivando hacia otros temas a medida que se fueron planteando diversos temas para discutir. Sin embargo, ninguno de ellos, ni siquiera Zekran, eran conscientes de que toda su conversación estaba siendo observada y grabada por un gato negro con 2 colas que se mimetizaba completamente con la naturaleza a través de su senjutsu. 9. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 21 comentarios. Votar 1 queda chapter 50. Chapter 49. Amaterasu miró con puro terror cómo el ángel extendía sus 12 alas y sostenía en alto la lanza anómala en su mano, con la intención de destruir todo Takamagahara junto con ella y su hermano. Su forma brillaba y fluía, como si su cuerpo fuera a convertirse en energía pura en cualquier momento, similar a cómo un dios alcanzaría su verdadera forma. Y por una fracción de segundo, lo vio.
Un ser humanoide hecho de pura energía con 12 alas que se extendían como zarcillos de luz pura, envolviendo el mundo entero en su poder. No tenía rostro ni rasgos distintivos, y era imposible definirlo, ya que la energía que componía su cuerpo hacía imposible definirlo de forma tradicional. Cuatro en un momento, parecía humanoide, en otro, su cuerpo adoptaba extrañas formaciones geométricas. Luego, su forma se transformaba en formas sobrenaturales incomprensibles, y luego volvía a cambiar. Tres en este mar de energía en constante cambio que duraba solo un segundo, lo cual era más que una vida para dioses como ella, la única constante era la lanza hecha de energía caleidoscópica. Su peso la oprimía como si la oprimiera el peso de todo un mundo. Y tal vez esa era la verdad de la lanza. Podía percibir la esencia de un mundo desde la lanza, y no era un mundo cualquiera. Por lo que percibía, probablemente era un reino comparable, o incluso superior, al paraíso infinito de su Takamagahara, lo cual era una idea aterradora. Lo supo instintivamente. Si esa lanza se blandía, ella y todos los demás dioses de su reino morirían para siempre, y Takamagahara quedaría dividido en dos, tanto física como conceptualmente. Si la lanza fuera lanzada hacia abajo, el panteón Shinto quedaría esparcido a los cuatro vientos para siempre. Y así, sin otra opción, se arrodilló frente al arcángel conocido como Aetherion en señal de derrota. 2. Amaterasu salió de su estado de sueño cuando sintió una sensación de ardor en su muñeca. Mirando hacia abajo, vio el sello celestial grabado en su piel y su alma, iluminándose con el poder de la luz, indicando que su nuevo maestro la estaba llamando. Con una mirada amarga, la diosa del sol se levantó de su trono y salió de su casa en Takamagahara, ignorando las miradas extrañas y las miradas de odio que recibía de los otros dioses. Por instinto, se llevó la mano a la frente, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que su corona ya no estaba allí. Porque fue tomado como una muestra de conquista por el ángel cruel que la había quebrantado a ella y a su pueblo de esta manera. Pronto, llegó a la salida del reino, donde los guardianes de su reino y sus doncellas se inclinaron ante ella. Sin embargo, no se perdió el odio en sus ojos cuando abandonó el reino, lo que la hizo reír amargamente. En el pasado, todos estos dioses y espíritus se inclinaban ante ella con reverencia, venerando los mismos lugares por donde caminaba y siguiendo ciegamente todo lo que decía. Pero ahora no sentían nada más que odio por ella, lo cual era comprensible. En su opinión, ella y su hermano eran la razón por la que los dioses y espíritus de Takamagahara, y el reino mismo, estaban esclavizados a la voluntad de Aetherion a través del nuevo núcleo del sistema celestial instalado en el corazón de su reino. Pronto, apareció sobre el Océano Pacífico, en los bordes de las fronteras de Japón, marcadas por los salvajes vientos kamikaze que protegían a Japón tanto en el reino material como en el inmaterial. Y allí, flotando en las tempestades de los mortíferos vendavales divinos, estaba Aetherion, observando con indiferencia a los vientos que destrozarían cualquier cosa, incluso la divinidad más insignificante, hasta el olvido. Tratando esta protección divina como si fuera una brisa matutina. En el momento en que apareció Amaterasu, el kamikaze cesó, alertando a Aetherion de su presencia. Llegaste bastante rápido. Pensé que te demorarías un poco más, aunque solo fuera para fastidiarme. Amaterasu hizo una reverencia con una mirada neutral. No puedo hacer eso sin algún tipo de retribución por tu parte, ¿verdad? G. Creo que prefería esa actitud rebelde y engreída tuya a esta actitud servil, oh gran diosa del sol. No hay necesidad de burlarse de mí, mi señor. Mis parientes y yo somos básicamente sus esclavos ahora, ¿no es así? Supongo que sí. Aunque, claro, fuiste tú quien se buscó esto, así que supongo que esta actitud tuya es probablemente la correcta. Por un segundo, la furia apocalíptica llenó todo su ser mientras el poder del sol se intensificaba según su emoción. Sin embargo, una sola mirada fría de Aetherion fue suficiente para apagar esas llamas de ira como si se hubiera sumergido en las profundidades de Yomio Kokitus, recordándole exactamente con quién estaba tratando. ¿Dos no te convence? Entonces, te lo recuerdo. Aetherion se giró completamente para mirarla con una mirada neutral. Podrían haber forjado una alianza positiva con los cielos, como la que tiene ahora la facción hindú. Podría haberles dado los planos del sistema celestial para que establecieran su propia versión en sus tierras, ayudando a las razas mortales y protegiéndolas de otros seres, a la vez que compartían la carga de mi propio sistema. Lo único que pedí a cambio fue que se convirtieran en verdaderos aliados de los cielos, que protegieran a los humanos, a los yokai y a todas las demás razas mortales que pertenecen a la Tierra. Que protegieran a quienes tienen buen karma y se opusieran a quienes tienen mal karma.
que cumplieran con su deber como sus dioses y diosas patronos. El rostro de Aetheron adquirió una sonrisa divertida, pero la fría furia en sus ojos delató exactamente lo que estaba sintiendo, haciendo que Amaterasu temblara de terror. Pero no. No te molestarías en hacer algo así, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¿Por qué una diosa como tú se preocupa por mortales que ni siquiera pueden mostrarte la debida reverencia y fe, y por qué deberías ayudar a una sacerdotisa que ni siquiera puede protegerse sin tu ayuda? Amaterasu guardó silencio, incapaz de replicar, pues eran sus palabras. Creía firmemente que las razas mortales modernas no merecían su protección ni la ayuda de su gente, pues tenían tan poca fe en ella y en el panteón sintoísta. En cuanto a los yokai, también es cierto que ella ignoraría a Yasaka, su sacerdotisa, la mayor parte del tiempo debido a lo problemático que es lidiar con esos espíritus conflictivos. Era una creencia que siempre había mantenido, desde el momento de su nacimiento y el nacimiento del panteón sintoísta en la antigüedad. Esa fue la razón por la que ella había luchado contra muchas religiones vecinas en aquellos días, tratando de ver si eran dignas de ser sus vecinas a través de su fuerza, como el panteón chino e incluso el antiguo panteón hindú, que ya existían desde hacía mucho tiempo en ese entonces. Pero ahora que estaba en el lado receptor de su propio razonamiento, no podía evitar sentirse amargada. Aetherion negó con la cabeza antes de alejarse de ella. De todas formas, no estoy aquí para hablar de filosofía ni nada de eso contigo. Te llamé para que me cuentes cómo van mis proyectos. Están yendo exactamente como lo pediste. El nodo del sistema celestial se mantiene gracias a las energías de Takamagahara. El sistema de karma se reforzó aún más, además de mejorar la protección de las razas mortales según su valor kármico. En cuanto a GHW y el séptimo cielo, ya han recibido el apoyo local a través de Yasaka, ya que ella sirve como su sirvienta. Teresa Eterion ignoró el matiz de ira y amargura en el tono de Amaterasu cuando pronunció el nombre de Yasaka. ¿Y cuáles son tus funciones? Estamos operando nuestros dominios como usted lo exigió. Las hambrunas, calamidades y otros problemas naturales que azotan Japón se han reducido drásticamente para facilitar la vida a quienes consideran esta tierra su hogar, independientemente de su fe en nosotros. Bien. Los dos seres flotaron en el aire así por un tiempo antes de que Aetherion volviera a hablar. Regresa y continúa con tu trabajo. Recuerda, si oigo algo sobre mortales en tus tierras que sufran daños por causas sobrenaturales, nos reemplazarás. Lo sé. Lo recuerdo, mi señor. Ella escupió esas palabras con veneno mientras Aetherion sonreía, rodeándola como lo haría un depredador, provocando que un escalofrío recorriera su columna. ¿Cómo han caído los poderosos? La famosa diosa del sol, que una vez escupió en la cara de Zeus en desafío a pesar de ser significativamente inferior al rey de los dioses griegos, quedó reducida a esto debido a su propia arrogancia. 6. ¿Te quema, no? Entonces, su comportamiento cambió por completo cuando sus alas se manifestaron plenamente, con su poder oprimiéndola a un nivel metafísico. La pura presión de su poder hizo que el océano debajo de ellos se agitara violentamente. Su mirada de puro desinterés hizo que Amaterasu temblara como una hoja atrapada en un huracán. Desafortunadamente para ti, la era de los dioses ha terminado. Los tiempos en que las razas mortales estaban a tu merced y a la de tus parientes han terminado. Los tiempos en que nosotros, seres de otro mundo, nacidos en nuestros reinos separados conectados a este planeta, gobernábamos a los nativos de este mundo sin consecuencias, han terminado. Esta era ahora pertenece a los nativos de la Tierra. En concreto, a los verdaderamente buenos. Sus brillantes ojos azules brillaban con tanta luz que Amaterasu, la diosa del sol, simplemente no podía mirarlos. Y pondré fin a esta era, incluso si tengo que arrastrar a todos ustedes, dioses, demonios y monstruos inútiles, de regreso a sus reinos pateando y gritando. 6. Con un estallido de luz, Aetherion desapareció y regresó con su hermana para que pudieran ir a ver la ceremonia de graduación en el Vaticano, dejando atrás a la diosa mirando impotente el horizonte. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 11 comentarios. Votar 1 queda Chapter 51. Chapter 50. HM. Debo decir que el poder de los hechizos en esta cosa es realmente impresionante. No me extraña que nadie haya podido descifrar su código durante tanto tiempo. Michael se rió entre dientes ante mis palabras mientras continuaba observando la pieza malvada en mi mano con mi magia y el poder del sistema. Bueno, Ajuka Belzebub. Astaroth. No uses ese estúpido título suyo, por favor.
Astaroth, entonces, es considerado el mayor genio de la historia de los demonios. Por lo tanto, no sorprende que haya podido crear algo así. Asentí con la cabeza mientras continuaba estudiándolo. Puede que odie a los demonios por principio debido a cómo funciona su sociedad, pero debo reconocer los hechos cuando se presentan. Y es que Ajuka Astaroth es un verdadero genio en cuanto a la creación de artefactos mágicos. También es porque conozco los hechos que no deseo llamar a esos 4 líderes de los demonios por sus supuestos títulos. Uno, porque no son tan terribles como los nombres que ellos mismos atribuyen. Como dije, puede que odie a los demonios, pero eso no significa que no pueda diferenciar entre los buenos, que son una minoría muy baja, y los malvados. Si no pudiera diferenciar tanto, habría aniquilado a Cleria hace mucho tiempo. Los 4 satanes actuales son idiotas y algo malévolos. Su karma negativo lo dice todo, y es de 2 dígitos, con Sircex y Ajuka por encima de -100. Sin embargo, comparado con lo que hicieron los satanes originales en el pasado, según la información que tiene el sistema, pueden considerarse básicamente santos ante los 4 originales. Sin mencionar lo que me hizo allá abajo y cómo sus mezquinas acciones me costaron todos mis recuerdos de este mundo. Es por eso que no quiero invocar esos malditos nombres cuando hablo de los actuales líderes del inframundo, incluso si no confío en ellos y soy cauteloso con ellos, aprovechando cada oportunidad para suprimirlos y asegurarme de que se queden en su propio reino y dejen la tierra en paz. Gabriel me miró con curiosidad mientras continuaba trabajando en la pieza malvada antes de hacerme la pregunta que tenía en mente. Hermano, ¿por qué estás mirando las piezas malignas? Bueno, desde que alguien filtró la noticia sobre mi plan de la puerta a los otros ángeles y todos se unieron para vetar mi plan, 4 Uriel tosió torpemente en su puño ante mi mirada fulminante. Tengo que buscar otras opciones que puedan ayudarnos a cumplir con nuestro deber de proteger la tierra. ¿Y no era aquello algo sombrío? Cuando Uriel filtró accidentalmente los detalles del plan de la puerta al resto de nuestra familia, básicamente todos los ángeles se unieron para pedirle que no lo implementara. Las razones que adujeron fueron diversas, pero todas válidas y lógicas. Así que al final no tuve más opción que abandonar la idea. Dicho esto, creo que esto fue lo mejor. Seré el primero en admitir que soy una persona intolerante, arrogante y testaruda. Por eso, no me sorprendió que me negara obstinadamente a considerar a las demás especies de la Tierra e incluirlas en la protección del sistema celestial. No me degradaré al no reconocer mis propios prejuicios y faltas. Sin embargo, tampoco soy un tonto. En las últimas semanas que he pasado viajando por el mundo mortal con Gabriel, me he dado cuenta de que mi plan para la puerta realmente habría sido un completo desastre si hubiera sido terco y hubiera seguido adelante con su diseño a medias. Uno específicamente para las especies sobrenaturales nativas de la Tierra, como los yokai de Japón, las bestias mágicas de China, los diversos espíritus de la naturaleza de Grecia, Roma y otras tierras occidentales, los fae y una gran cantidad de criaturas similares en todo el mundo. Estas criaturas, que surgieron junto con la humanidad, serían las primeras en sufrir después de que la humanidad llegara a ser la gobernante del mundo y tomara conciencia de lo sobrenatural. Uno sé mejor que nadie cómo reacciona la humanidad ante lo que no comprende. Con miedo y odio. Innumerables vidas se perderían antes de que la humanidad se diera cuenta de que existe la posibilidad de coexistencia entre ellos y las demás especies nativas de la Tierra. Sinceramente, una parte de mí todavía quiere seguir adelante con el plan Gate, pero sé que si lo hago, no habrá ninguna diferencia entre yo y esos malditos conglomerados de mi país que solo veían a las personas como estadísticas en el papel y recursos para ser explotados. Eso es lo único que no puedo tolerar. Nunca. Así que decidí dejar la idea de lado por ahora. Al menos hasta que encuentre una forma fiable de fortalecer a la humanidad y elevar su estatus en la cadena alimentaria sin causar un derramamiento de sangre innecesario, si es posible. Hasta entonces, tendré que trabajar en fortalecer los sistemas ya existentes y proteger a la humanidad y a los demás nativos de la Tierra de amenazas extradimensionales. Y también incluyó a los demonios en esa lista, a pesar del acuerdo de paz provisional al que llegamos en el pasado, ya que no son nativos de la Tierra. Por no hablar de su historia pasada. De nuevo, no soy tonto. Sé de primera mano lo monstruosos que pueden ser los demonios, ya que el sistema tiene miles de años de datos sobre sus acciones, y, francamente, no puedo evitar sentir asco. Recuerdo haber leído en alguna parte que los humanos a veces pueden ser peores que los demonios en su crueldad en mi vida pasada. ¿Sabes qué digo?
Digo que quien escribió esa porquería debería ver lo que yo vi en la base de datos del sistema, mirarme a los ojos y repetirlo. 8. La cuestión es que, dado su historial, no puedo confiar en que los demonios cumplan con su parte del trato. Sobre todo, esos demonios mayores que gobiernan la sociedad en su conjunto. Pensando en los informes de inteligencia que recibí de nuestros agentes allí, combinados con lo que mis guardianes querubines descubrieron al infiltrarse sigilosamente en el inframundo durante el último mes, no pude evitar sonreír con disgusto. Ese viejo idiota de Zekran se está pasando de la raya últimamente. Eso me recuerda que tengo que deshacerme a esa maldita organización llamada Magos de Oz. Esos bastardos que han hecho de un pequeño fragmento de la brecha dimensional su hogar han estado colaborando con Zekram y sus matones, proporcionándoles artefactos prototipo que pueden protegerlos temporalmente del poder del sistema. Es una tontería, ya que puedo aumentar la intensidad del sistema cuando quiera, pero ese no es el punto. El mero hecho de que quieran eludir el sistema significa que desean causar daño a la Tierra y a sus habitantes. Eso los convierte en una molestia para mis planes. Así que esa organización debe desaparecer. Entonces, poco a poco iré apretando el lazo alrededor de los demonios, hermano. La voz de Gabriel me sacó de mis pensamientos. ¿Sí? De repente te quedaste en silencio y comenzaste a tener expresiones extrañas en tu cara. Ah. Parece que me perdí en mis pensamientos otra vez. Lo siento. Estaba pensando en algo. Ella sonrió hermosamente, haciéndome sentir cálido y feliz por dentro. En serio, ella es demasiado buena para este mundo. Está bien. ¿Y qué hay de la pieza malvada? Bien. Lo que decía es que, dado que el plan de la puerta ya no está disponible, estoy pensando en integrar la pieza malvada en el sistema. La mirada de sorpresa que me dio fue suficiente para decirme que ella entendió mal lo que quise decir. Lo que quiero decir es que incorporaré su diseño y concepto al sistema para que sepa a qué prestar atención y contra qué luchar. Ah. Entonces lo estás usando básicamente como una vacuna. Precisamente. Al integrar sus principios y conceptos en el sistema celestial sabrá cuando un nativo de la Tierra se está transformando en un demonio y detendrá el proceso a menos que dicha víctima desee de todo corazón convertirse en un demonio. En ese caso, el sistema no hará nada para protegerlo y lo considerará un verdadero demonio. 14. Esta idea se me ocurrió cuando me enteré de cómo los magos de Oz estaban trabajando con la facción del Gran Rey para rediseñar las piezas malvadas en su posesión, con el objetivo de eludir la parte de la transformación voluntaria mediante el uso de fingir dicha aceptación por parte de las víctimas a través de manipulación mágica o chantaje directo. Y si bien es cierto que acepté no interferir si un humano, yokai o cualquier otra raza del mundo decidía unirse voluntariamente a los demonios, lo que hace la facción del Gran Rey no se puede clasificar como conversión voluntaria. Esto significa que no tengo por qué restringirme, aunque nunca me limito. Dios mío, me encantan las lagunas legales en las palabras y los documentos escritos. Siempre le hacen el juego a quien las redacta. Con razón los diablos adoran tanto sus contratos. Uno es irónico que ahora esté usando sus propias tácticas contra su propia especie. Volviéndome hacia Gabriel, guardé la pieza malvada que Empirean consiguió después de cazar a esa perra Vera Bellet de la familia Bellet. Esa niña arrogante ignoró el tratado y desestimó el sistema celestial. De hecho, creo que intentaba dejarme en ridículo viajando descaradamente al mundo humano, algo que nunca hace, e intentando secuestrar a un niño de la familia Pendragon. Desafortunadamente para ella, la madre de dicho niño tenía un ángel guardián asignado debido a su alto valor de karma. En el momento en que el ángel guardián la vio, guió sutilmente a la madre y al niño Pendragon lejos del área antes de usar el sistema celestial para contener al heredero demonio. Luego pidió refuerzos. Empireo no mostró piedad e interrogó a la zorra durante horas antes de aniquilar su alma. Luego, trajo el botín a los cielos, que incluía este set de piezas malvadas. Sé que los demonios intentarán culpar a los ángeles por esto, así que hice que el ángel de la guarda filmara todo el proceso de interrogatorio donde ella confesó todo lo que hizo y luego envió la grabación a los Satanás. Para una heredera demoníaca cautelosa que se había salido con la suya en muchas cosas malas, tenía sorprendentemente poca tolerancia a las agujas benditas, los bisturíes y otras cosas por el estilo. Es cierto que el interrogatorio de Empirean hizo que el ángel guardián se sintiera incómodo, pero como era un demonio, y uno verdaderamente malvado, en serio, por lo que me dijo el sistema, su valor de karma estaba en -400, fue una acción justificada. Pero, hermano Aetherion, ¿esto no hará que los demonios se inquieten aún más y nos acusen de atacarlos deliberadamente otra vez?
6 arqueé una ceja ante las palabras de Michael. ¿Y? ¿Qué van a hacer aparte de quejarse? ¿Qué pueden hacer? 2. La última vez que lo revisé, manteníamos una relación amistosa con el panteón hindú, lo que significa que los demonios no pueden entrar en la península india. Manteníamos una relación cordial con el panteón chino e incluimos condiciones para mantener a las entidades extradimensionales fuera de sus territorios, que sabemos que también incluyen a los demonios en su lista. Esto significa que los territorios chinos también están fuera. El pacto de no agresión que tenemos con los demás panteones del mundo también tiene términos similares, lo que significa que los demonios tampoco pueden ir allí. Francamente, el único lugar en el mundo humano donde los demonios pueden entrar legalmente sin provocar la ira del panteón local es Grecia. Sonreí mientras pensaba en el encuentro con los dioses griegos. Todos sabemos que el tratado que Zeus firmó con nosotros es básicamente una farsa y solo una forma de usarlo como escudo después de romper esos términos por su cuenta, ya sea a través de intermediarios o mediante disfraces divinos. Y en cuanto al sintoísmo, ahora son básicamente mis subordinados, así que los demonios tampoco pueden hacer nada en ese aspecto. Estoy bastante seguro de que tengo un brillo realmente malvado en mis ojos, dada la forma en que mis hermanos se estremecieron al unísono mientras Gabriel simplemente me miraba con asombro. En pocas palabras, aunque los demonios se enfaden, no pueden hacer nada al respecto. Porque en cuanto intenten movilizarse para atacar los cielos, para lo cual primero tendrán que adentrarse en el reino humano, los dioses locales los atacarán. Si derrotan a dichos dioses, la lucha alertará a los demás dioses, quienes ya desconfían del poder de Sir Zetsuahuaca, lo que provocará una gran emboscada donde todos los dioses de la tierra atacarán a los demonios. Sin mencionar que el sistema celestial siempre estará vigilando a cualquier demonio que se acerque al reino humano. Las únicas excepciones serían las minorías entre los demonios con karma positivo, e incluso entonces, el sistema los vigilará para asegurarse de que no dañen a nadie en la Tierra a menos que sea en defensa propia. 6. Esta es también la razón por la que me aseguré de no hacer público el asunto con el panteón sintoísta. No puedo permitir que los demás panteones se den cuenta de que me he vuelto más fuerte que los dos demonios más poderosos de la historia. Porque necesito que vean a los demonios como la principal amenaza a su dominio y que no consideren que los cielos y yo somos una amenaza demasiado grande en comparación con ellos. De esta manera, los dioses de los otros panteones pueden actuar como escudos involuntarios que mantienen los cielos a salvo de los demonios y sus represalias si alguna vez llega el día. Hermano, te agradezco mucho que hayas hecho que sea mucho más difícil que un ángel caiga. Porque estoy seguro de que tú ya habrías caído hace mucho tiempo con tu mente. 2. Oye. Eso es de mala educación. La forma en que Michael y Rafael permanecieron en silencio ante las palabras de Michael, e incluso Gabriel desvió la mirada con culpa, me hizo enfurruñarme un poco. 1. Vamos. ¿Qué tiene de malo un poco de distracción, desinformación y manipulación de los dioses por la seguridad de mi familia y mi hogar? 2. Creo que quizás estuve demasiado enfurruñado desde que Gabriel caminó hacia mí y me dio una palmadita en la cabeza con una tierna sonrisa. 2. Tranquila, tranquila. Perdón por haber sido mala contigo. ¿Qué tal si bajamos al reino humano para relajarnos un poco? Bien. Pero esta vez soy yo quien decide el destino. Ella sonrió ante mis palabras. Claro. Vamos. Siempre quise ver las legendarias líneas de Nazca que fueron borradas deliberadamente durante mi tiempo en mi viejo mundo. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 32 comentarios. Votar 1 queda Chapter 52. Chapter 51. HM. Qué interesante. Euclid Lucifuge dirigió una mirada confusa a su maestro, quien observaba con intriga el último informe que habían recibido de sus agentes en todo el mundo. Mi señor. HMM. ¿No estás enojado? Los cielos y ese ángel llamado Aetherion han estado causando muchos problemas a tus planes desde hace tiempo. Quizás deberíamos hacer algo al respecto. Jajaja. No hace falta, Euclides. Rizebin Ivan Lucifer, hijo del Lucifer original, sonrió mientras continuaba mirando los informes. 2. Este es el evento más divertido y desafiante que he tenido en mucho tiempo. De hecho, creo que debería agradecer a Arael, a Eterión, por agitar tanto el avispero y llevar a toda la comunidad sobrenatural de la Tierra al borde de la guerra. El viejo diablo se rió maniáticamente mientras dejaba los informes y se reclinaba en su sofá.
Uno si no lo supiera, pensaría que forma parte de la Brigada del Caos por el caos que está causando en todo el mundo. Pero se llevó el Santo Grial y a la niña. ¿No te interesaba usar su poder para buscar al hombre que formuló esa teoría sobre los mundos más allá de la brecha dimensional? Rizebin continuó sonriendo mientras respondía la pregunta de su subordinado más leal. Cierto. Él hizo que todos mis planes se descarrilaran, aunque fuera casualidad. Entonces. Está bien. Si eso te hace dejar de quejarte, mejor que lo hagas. Rizebin se volvió completamente hacia su subordinado. Dile a los demás que se reúnan e informen a nuestros aliados en los otros panteones para que se preparen. Pensaré en algo. Euclides partió inmediatamente felizmente, preparándose para cumplir la orden de su amo. Sin embargo, Rizebin solo sintió diversión cuando su subordinado salió corriendo para incitar una pelea contra un ser contra el que no tenía ninguna posibilidad. De hecho, Rizebin sabía que ninguno de su grupo ni sus aliados, salvo él mismo, era rival para Aetherion tal como está ahora. Dos, no por puro poder, que también tenía el ángel en cuestión, sino en mentalidad. Rizebin recordaba con mucha claridad los viejos tiempos. La época en que su padre estaba a cargo del inframundo y urdía todo tipo de planes para capturar a Aetherion, quien en aquel entonces se llamaba Arael. Y cuando lo atrapó, lo torturó de tal manera que los otros tres satanes comenzaron a temer a Lucifer más de lo que odiaban a los cielos y a Dios. Rizebin creía que esta brecha podría haber sido la razón por la que los cuatro no lograron coordinarse como lo hicieron una vez y condujo a su caída en la guerra, pero no tenía pruebas de eso y no podía molestarse en investigar esas cosas, así que lo dejó así. Sin embargo, a diferencia de su padre, Rizebin creía que Arael no estaba equivocado por cómo él y su unidad se comportaron durante la guerra, incluso si el Lucifer original creía que era favoritismo por parte de Dios. El antiguo demonio se sintió emocionado por primera vez en mucho tiempo cuando su monstruoso poder cobró vida. Rizebin Ivan Lucifer es un ser malvado. Eso nunca estuvo en duda. Y todas sus malas acciones fueron por decisión propia. Esto se debió a que creía que el diablo es malvado por naturaleza y debería ser el mismo monstruo al que los humanos tanto temen. Creía en que las criaturas actuaban según sus instintos y su naturaleza. Por eso no odiaba a Arael ni sus acciones. Porque es el deber de un ángel luchar contra los demonios por todos los medios necesarios. Y a los ojos de Rizebin, Aetherion es un verdadero ángel. Un ser que hace llover juicios divinos basándose en su propia moralidad, sin importarle cuántas hormigas aplasta en su búsqueda por oponerse a su antítesis. Jeje. Supongo que tomé la decisión correcta cuando saboteé el artefacto de fractura dimensional de mi padre, ¿eh? Arael. 11 Mientras su poder continuaba brillando con su anticipación, hizo uso de su poder e invocó un arma sagrada tan potente que cualquier otro demonio aparte de él habría muerto instantáneamente en su presencia. Era un bastón sencillo, de madera. Su forma es algo torcida y no tiene nada destacable. Ni siquiera tiene grabados ni pulidos. Sin embargo, la energía sagrada que irradia provocaría pesadillas a cualquier demonio que recuerde la Gran Guerra. Su madera era algo que no pertenecía a este mundo ni al universo entero. Su beta y núcleo interno eran inidentificables e incomparables con cualquier árbol de este mundo, tanto mundano como sobrenatural. A pesar de ser de madera, era lo suficientemente fuerte como para dividir los mares rojos cuando la sostenía un simple mortal que era considerado digno de su poder. A pesar de parecer frágil, era capaz de provocar plagas tan peligrosas que ni siquiera la comunidad sobrenatural tendría respuesta para ellas. Originalmente perteneciente a Dios, con un origen tan misterioso como Dios mismo, fue entregado a Adán para su custodia. Tras la expulsión de Adán y Eva y muchos otros acontecimientos históricos, cayó en manos de Enoc, quien se lo dio a Noé, quien se lo dio a Sem, quien se lo dio a Abraham, quien se lo dio a Isaac, quien se lo dio a Jacob, quien se lo dio a José. Luego fue robado por un cierto faraón, quien a su vez fue despojado de él por su consejero Jetro, quien lo plantó en su jardín. Entonces, un cierto humano legendario lo sacaría de la tierra, demostrando que era digno, ya que nadie más fue capaz de sacarlo después de que Jetro lo plantó en la tierra, y luego procedería a un momento icónico en la historia abrahámica. Sin embargo, se decía que este legendario bastón había desaparecido de la línea de la dinastía davídica después de la destrucción del primer templo, sin que nadie, ni siquiera los cielos, supiera a dónde fue o qué le sucedió debido a su propia naturaleza. Nadie podría haber pensado jamás que una reliquia tan sagrada estaría en manos de un demonio entre todos los seres. Al mirar la antigua reliquia, Rizebin sonrió maliciosamente.
Después de tanto tiempo, un verdadero demonio como yo tiene la oportunidad de luchar contra un verdadero ángel como tú, Arael. Veamos si demuestras ser tan entretenido como entonces. En realidad, ¿por qué no te doy algo para pasar el tiempo hasta que haga los preparativos suficientes para enfrentarte? Rizabim utilizó su círculo mágico de comunicación para conectarse con cierta persona que tenía bajo su mando. Soy yo. Querías enviar a esos dos exorcistas errantes a atacar a los hijos de Azazel, ¿verdad? ¿Cuándo ibas a empezar con tu plan? En 3 semanas, mi señor. Queríamos deshacernos de ese traidor, Mefisto, ahórrame tus mentiras, Sayos. ¿Qué tan poderosos son esos exorcistas? El más joven es un prodigio que escapó del Instituto Sigurd hace mucho tiempo. El mayor maneja la Galatina. Los ojos de Rizabim brillaron de alegría cuando escuchó esas palabras. El más joven, cuéntame más sobre él. En concreto, quiero saber su afinidad con las espadas demoníacas. Dado que formó parte del Instituto Sigurd, tiene afinidad tanto por las espadas sagradas como por las demoníacas, aunque no tuvimos la oportunidad de comprobar hasta qué punto. Hazle una prueba. Y si es lo suficientemente compatible, ármalo con CHR-02. Mi señor. Eso es. ¿Me estás respondiendo? Así se hará, mi señor. Bien. Además, adelanta el cronograma. Usa a nuestros agentes, intermediarios, no me importan los métodos. Adelanta la reunión de Mefisto con Azazel y prepara al chico. Quiero que ese ataque se ejecute en una semana. Sí, mi señor. Tras recibir las órdenes, Rizabim se recostó y sonrió con suficiencia, imaginando lo ocupado que estaría Aetherion lidiando con esto, lo que le daría tiempo para reunir a sus peones y completar los preparativos para una confrontación directa. Y aunque esta no llegaría pronto, Rizabim no podía evitar la expectación que ardía en su corazón. 1. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 4 comentarios. Votar 1 queda Chapter 53. Chapter 52. Aeropuerto Internacional de Tokio. Tobio Iku se jugó con la corbata que las chicas lo obligaron a él y a Kouki a usar junto con sus trajes, mientras que las chicas mismas estaban vestidas con trajes de negocios de aspecto profesional. ¿Cómo se supone que vamos a pelear con estos? Ante las quejas de Kouki Samejima, Shigune Nanadeu lo fulminó con la mirada y le dio un codazo en el costado. Necesitamos dar una buena imagen al señor Mefisto y proyectar una imagen adecuada como sus guardaespaldas ante las 5 familias en la reunión. Si hacemos esto con nuestros uniformes escolares, nadie nos tomará en serio. Además, ella pulsó su magia, haciendo que su vestido brillara, revelando su forma original como un uniforme de combate hecho de una chaqueta de cuero sobre una camisa con pantalones y botas de combate. Este es el último invento del gobernador. Simplemente transfiere tu poder a la ropa y volverá a ser una prenda de combate adecuada. Bien. Natsume Minagawa miró fijamente la pantalla sobre ellos, siguiendo los detalles del avión, antes de hacer una pregunta que había estado en su mente durante algún tiempo. ¿Por qué Mephistófeles, el famoso diablo, viene de repente a encontrarse con los clanes de los 5 principios? Valí Lucifer bostezó y se reclinó en su asiento con las manos detrás de la cabeza. Porque los 5 clanes principales están muertos de miedo ahora mismo. Bakun. Idioma. HMM. Los adolescentes le dieron al joven mitad demonio una mirada intrigada mientras Lavinia tiraba de las mejillas de Valí, haciendo que el niño hiciera pucheros de ira y vergüenza. Después de recomponerse, Valí habló con seriedad mientras el grupo escuchaba. Piénsenlo. Los ángeles han estado haciendo alianzas con literalmente todos los panteones existentes. Algunos son pactos de no interferencia, excluyendo a los griegos, porque todos sabemos cómo son los griegos y cuál es el valor de un pacto con ellos. Otros panteones se han unido directamente con los cielos, como los hindúes, los chinos, los grigori, lo que queda de los dioses indígenas de América del Norte y, recientemente, las tribus nativas de Australia. Los adolescentes asintieron ya que era una información general que todos conocían, gracias a todo lo que estaba sucediendo en la comunidad sobrenatural en estos días. Las únicas facciones que no se han aliado abiertamente con los cielos son el sintoísmo, los dioses africanos y el reino de las hadas en tierras europeas. Y nadie ha visto a ninguno de ellos por ahí estos días después de sus encuentros con los cielos. De repente, un escalofrío les recorrió la espalda al oír esas palabras. ¿Te refieres a? No lo sé. Ni siquiera Azazel lo sabe. Pero hay especulaciones entre la comunidad sobrenatural.
Una en particular que ha hecho entrar en pánico a los clanes de los príncipes. Uno para Tobio, tenía sentido. La mayor parte del poder de los clanes principales proviene de dos fuentes. Su conexión con los dioses Shinto, una conexión incluso superior a la de los yokai, y las bestias guardianas que los acompañan. Y ahora, una de estas dos fuentes de poder podría haber sido cortada por completo, lo cual no es algo que esa gente orgullosa y arrogante tolerará. Bali sonrió mientras continuaba hablando. Azazel dice que esos necios lo han intentado todo para contactar con los dioses sintoístas últimamente. Desde su método habitual de contacto mediante oraciones u ofrendas hasta sacrificios humanos, pero nada ha funcionado hasta ahora, salvo empeorar su karma minuto a minuto. Es por eso que han contactado a Mefistófeles para ver si los demonios sabían algo sobre lo que está pasando, y si es posible, hacer una alianza con el inframundo en caso de que el sintoísmo realmente los haya abandonado. Maldita sea. No sabía que los ángeles fueran tan despiadados al aplastar a sus oponentes. Hubo una época en que eran incluso peores. Los niños saltaron al oír la voz anciana tras ellos. Instintivamente, adoptaron posturas de combate y se prepararon para desatar sus poderes, pero se detuvieron al ver al anciano de pie frente a ellos, junto con otro hombre de mediana edad, rubio y de ojos azules. Por fuera, el anciano no parecía diferente a un humano promedio. Con cabello y barba blancos, gafas sencillas y un traje sencillo que no desentonaría con un diplomático ni con un alto cargo de un gran conglomerado. El hombre de mediana edad, por el contrario, parecía un típico guardaespaldas sin nada que destacar. Pero el gran poder que emanaba de ambos, a pesar de la supresión del sistema celestial sobre el diablo, mostraba cuán poderosos eran él y su compañero, y más importante, quién era el diablo. Sonrió y extendió su mano hacia Tobio. Mephistófeles. Supongo que eres el acompañante que Azazel organizó para mí, ¿no? Sus palabras sacaron a los adolescentes de su shock. Tobio tomó su mano y la estrechó. Sí. Soy Tobio Ikuse y este es mi equipo. Presentó al resto de sus amigos mientras Mefisto asentía. Sin embargo, Tobio no pasó por alto cómo Mefisto se negó a comentar sobre su compañero o a dar su nombre. Pronto, el grupo despegó en el sedán que les proporcionó Azazel, con chofer y todo. Sin embargo, cuando estaban a mitad del viaje, Tobio no pudo reprimir más su curiosidad y formuló la pregunta que lo había estado molestando. Señor Feles, tengo una pregunta. Si no le importa responder. Por favor, adelante. ¿Por qué contrataste a los Grigori para que te acompañaran a esta reunión? ¿No somos actualmente aliados del cielo y, por definición, opuestos a tu gente? ¿Crees que Azazel debería oponerse a mi encuentro con los clanes principales, quienes podrían terminar aliándose con el inframundo, lo cual no le agradaría a los cielos? Tobio le hizo un gesto con la cabeza a Mepisto, quien sonrió mientras hacía girar el vino en su copa. Hay muchas cosas sucediendo tras bastidores que aún no estás lista para saber, niña. Deberías preguntarle a Azazel sobre esto cuando regreses. Basta decir que tenemos nuestros propios planes para esta reunión. Tobio se quedó en silencio ante la extraña respuesta que no le aportaba nada ni satisfacía su curiosidad. Entonces, sucedió. Un minuto, todo estaba normal. De repente, el conductor desvió el coche hacia un lado mientras una espada de luz atravesaba el lateral del vehículo. De no haber sido por la rápida reacción del conductor, esa espada habría cortado las cabezas de Tobio y Mefisto. Saltando del coche con sus uniformes de combate, el equipo /ad hoc se encargó de unos hombres con ropas clericales. Pero dado que el sistema les había notificado que se trataba de Beino PvP, era evidente que estos dos hombres eran exorcistas errantes con karma negativo. El más joven, que parecía un poco más joven que Tobio, sonrió maniáticamente mientras miraba al grupo. Muy bien. Vamos a matar a este maldito demonio y a sus zorras. Free, no olvides nuestra misión. El hombre mayor lo dijo con calma, pero la locura que Tobio pudo ver en sus ojos contaba otra historia completamente distinta. No hubo necesidad de hablar porque el grupo sabía exactamente qué hacer. Jin, prepárate. Tobio llamó a Canisli Kaon, que tomó la forma de un perro normal, mucho mejor que el cachorro que era después de que su Sacred Gear fuera reiniciado, pero todavía no al nivel que alguna vez tuvo. Sin embargo, para esta pelea, esto sería suficiente. Sae Touhou cerró los ojos e invocó su propio poder mientras también usaba a On Yudou para fortalecerse a sí misma y a sus amigos. Leo, protege a nuestros amigos.
Con su llamado, el cobarde Leo, los Utsusemi, las peligrosas criaturas creadas por la agencia Utsusemi hace todos esos meses, se manifestaron a través de su llamado y rugieron a los dos exorcistas extraviados con un desafío. El resto tampoco se quedó de brazos cruzados. Grifo. Vuela. El equipo sagrado de Natsume, el Kyonki, tomó vuelo. Byakusa. Conviértete en mi lanza. La sonrisa de Kouki coincidió con la manía de Fred cuando su equipo sagrado, el Taowu, se manifestó en forma de gato antes de fusionarse con su brazo, convirtiendo la extremidad en una lanza mortal. Un opo. Hora de cazar. Shigune gritó con sus manos entrelazadas con su propio hechizo Onryūdou, reforzando y magnificando el hechizo de Sae, mientras su equipo sagrado, el Taotie, se manifestó como una pequeña bestia blanca con 4 cuernos y una máscara. Bali, por otro lado, sonrió cuando Touki se manifestó alrededor de su cuerpo en un aura blanquecina. Desde que perdió su Sacred Gear y rechazó la oferta de convertirse en humano para recuperarlo, se mantuvo fiel a sí mismo y se obligó a entrenar brutalmente, logrando finalmente dominar su propia fuerza vital. Esto le permitió manifestar a Touki. Lavinia sonrió cuando vio a sus amigos prepararse para pelear y eligió quedarse al lado de Mephisto y su compañero sin nombre, manifestando su propio Sacred Gear, Absolute de Mise, que era mucho más pequeño que antes ya que también se reinició como cualquier otro Sacred Gear en el planeta. La sonrisa de Fred se volvió salvaje cuando vio la actuación frente a él. Oye. Oye. ¿Es esto algún tipo de manga shounen o algo así? ¿Qué pasa con las escenas de potenciadores? ¿Quieres hacernos parecer villanos mientras eres tú quien escolta a un demonio literal? 2. Aunque las palabras de mi compañero son crudas, tiene razón en una cosa. El hombre al lado de Freed, el ex exorcista, David Cerro, apuntó su espada sagrada, la legendaria Galatine, la espada hermana de Excalibur, a Mephisto. Entregad al diablo y no os haremos daño. Basta de palabras. Viejo. No nos pagan por hablar. Fred gritó y se agachó, como un velocista preparándose para correr. Y corrió. Un segundo, el grupo tenía sus ojos fijos en los dos perros callejeros, y al siguiente, Fred literalmente se volvió borroso ante su visión. Lo siguiente que supieron fue que Jin estaba chocando con la espada ligera de Fred y cortaba el arma como si fuera mantequilla. El grupo reaccionó instantáneamente. Kouki saltó hacia adelante, chocando su lanza con la galatine de David mientras Bali atacaba al hombre mayor por la espalda. El cobarde Leo brindó apoyo al Canis Lycaon y obligó a Fred a retroceder para que no le destrozaran la cara. David también rechazó el ataque mediante una ráfaga de energía sagrada desde la espada, empujando a sus dos atacantes hacia atrás. Todo el intercambio ocurrió en menos de 5 segundos, pero el equipo ya estaba tenso mientras los dos exorcistas tenían expresiones extrañas en sus rostros. Fred chasqueó la lengua cuando vio que el mango de su espada ligera se rompía en su mano. Maldita represión del sistema. Ese maldito ángel está obsesionado con su supuesto karma y todo eso. David tarareó mientras miraba su propia mano, sintiendo la supresión del sistema. HM. Sigo sin entender por qué el cielo ayuda a gente como tú, que se relaciona con demonios y caídos por igual. Pero cumpliremos con nuestro deber, aunque sean los mismos cielos los que intenten reprimirnos. David miró a Fred y pronunció palabras que provocaron escalofríos en los niños. Hazlo. Liberado. ¿En serio? Claro que sí. Fred arrojó su espada ligera y sacó el estuche que había estado cargando en su espalda todo este tiempo. David sonrió mientras ella hablaba con alegría. Veamos si los cielos suprimirán uno de sus propios artefactos, ¿eh? Cuando Fred abrió el estuche, una densa y contaminada energía sagrada se derramó, haciendo que Mephisto se pusiera un poco rígido por la sorpresa mientras los niños se tensaban con cautela. Fred miró sus expresiones y habló con una sonrisa. Damas, caballeros y demonios de mierda, les presento a CHR-02 del proyecto Reliquias Sagradas Corruptas. Llamas negras brotaron de la espada larga de apariencia simple mientras Fred la sostenía en alto. El nombre de un ser específico grabado en su hoja en hebreo antiguo hizo temblar involuntariamente a Mephisto, mientras que las energías contaminadas de la espada hicieron sudar a los niños. Sed testigos de la espada que una vez mató a 94 miríadas, o 940.000 demonios, en la antigüedad, incluido el temible demonio Moloch. 4. El poder brotó de la espada, pues incluso en su estado retorcido y corrupto, aún reconocía la presencia del diablo cerca mientras David continuaba observando con asombro y reverencia. 1. El justo protector de la humanidad. La espada de Matusalén.
Las llamas brotaron de la espada en un torrente en respuesta a que se gritara su nombre mientras Fred la lanzaba hacia los niños. Ese día, lo único que se podía ver a kilómetros de distancia eran las malditas llamas que consumían una parte de Tokio. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 17 comentarios. Votar 1 queda Chapter 54. Chapter 53. Notas. Disculpen la demora. Han sido unas semanas muy malas, con muchos problemas en la vida real que surgieron uno tras otro. Y, sinceramente, la situación sigue siendo muy mala por mi parte, así que las actualizaciones seguirán siendo lentas durante un tiempo. 5. Calculo que las cosas estarán así hasta la primera o segunda semana de diciembre, después de lo cual, con suerte, debería poder volver a subir 2 capítulos al día. 2. Así que sí. Ahí lo tienes. Genbudoumon miró preocupado la cúpula de llamas negras que envolvía gran parte del sur de Tokio, específicamente cerca de Kisarazu en el distrito de Chiba. Uno sintiendo el mal retorcido dentro de las llamas incluso desde esa distancia, la heredera de la bestia espiritual Tortuga Negra se aferró con más fuerza a la espalda de su compañero. Byako. Date prisa. Maldita sea. Camarones. Voy tan rápido como puedo. Byako Shinra rugió en su forma humanoide de tigre blanco mientras canalizaba el poder de la bestia sagrada junto con su Touki a través de su cuerpo, aumentando temporalmente sus habilidades a lo que los demonios llaman la clase definitiva. Los 2 emisarios de los 5 clanes principales no pudieron evitar sentirse preocupados cuando vieron las llamas estallar sobre Tokio apenas unos minutos antes. Originalmente, debían unirse al equipo /Dog de Grigori para escoltar a Mephistófeles al lugar de la reunión. Desafortunadamente, se retrasaron debido a una emboscada de un grupo de demonios, a quienes derrotaron con bastante facilidad. Y ahora parece que las cosas realmente se han descarrilado. Pronto, los 2 niños llegaron al límite de las llamas, donde Byako se detuvo y se giró hacia su pasajero. Todo tuyo, camarón. No me llames camarón. Entonces crece unos cuantos pies más. La chica de cabello plateado gruñó ante sus palabras pero regresó hacia las llamas. Ahora no era el momento para sus bromas habituales. Concentrándose en la pequeña tortuga que se escondía dentro de su ropa, canalizó el poder de la tortuga negra. Pronto, sus sentidos se expandieron para cubrir toda el área a su alrededor y llegaron a la bahía de Tokio. Muy bien. Detengamos esta devastación antes de que afecte a otros, antes de que la niña pudiera sacar agua de la bahía de Tokio y apagar las llamas, se detuvo cuando una presión aplastante surgió desde el interior de la cúpula. La presión era tan grande que el adolescente y el niño se vieron obligados a caer de rodillas. Entonces, desde dentro de la cúpula de llamas negras que parecía a punto de devorar el mundo entero, apareció un punto de luz. Un punto que pronto se expandió a velocidades vertiginosas y extinguió las llamas por completo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Los 2 niños de los clanes superaron rápidamente su sorpresa cuando sintieron que la presión desaparecía. A pesar de su apariencia y edad, todavía eran personas que habían estado en el campo, por lo que su sorpresa fue solo momentánea. Sin que nada los detuviera, los 2 niños salieron disparados hacia adelante y presenciaron una escena que les hizo cuestionar la realidad. Era un ángel. Y uno muy poderoso. 5 pares de alas se extendían tras el ser con cara de león y armadura reluciente. Entrecerró los ojos al ver a los atónitos exorcistas errantes frente a él y las miradas atónitas de los humanos a su lado. Por fin. Me estaba cansando de que ustedes 2 nos siguieran desde el aeropuerto y esperaran a que expusieran sus pecados. Los 2 exorcistas errantes se quedaron desconcertados ante esas palabras, pero el mayor rápidamente se recompuso e hizo una breve reverencia. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí, Su Alteza? ¿Y por qué se disfrazó de humano para seguir a ese demonio? El querubín guardián simplemente miró fijamente al perro extraviado. No intentes actuar con tanto respeto, pagano. Tú, que acumulaste karma negativo y fuiste expulsado por ello, no te arrepentiste. En cambio, te uniste a quienes querían dañar a los inocentes. ¿La Brigada Caos es solo temporal? David ni siquiera tuvo la oportunidad de completar sus palabras cuando la espada en sus manos, la que había estado empuñando a pesar de su rechazo hacia él, brilló con luz sagrada y le quemó el brazo. El hombre gritó y soltó la espada, que inmediatamente voló hacia los querubines. No se puede permitir que un pagano indigno empuñe semejante arma de pureza. Entonces, ¿qué hay de esta maldita espada? Maldita paloma hipócrita.
Fred sonrió como un loco y saltó hacia Cherubín con la espada de Metúsela, desdibujándose en el aire. Sin embargo, el ángel simplemente levantó su brazo y atrapó la espada con sus dedos. La espada es poderosa, incluso en su estado corrupto. Sin embargo, quien la empuña no le hace justicia. Llamas blancas se encendieron desde los dedos del querubín y fluyeron rápidamente a través de la espada, alcanzando a Fred antes de que pudiera reaccionar. Arrepiéntete, hijo, de los males que has cometido y las llamas te perdonarán. Que se joda ustedes y su maldito rebaño. No son más que hipócritas que usan su poder para lo que quieren, igual que yo. 2. Muy bien. Ya que te niegas a arrepentirte, deja que las llamas te consuman en cuerpo y alma. Tal como dijo el ángel, las llamas continuaron quemando al exorcista errante, reduciéndolo a cenizas mientras su propia alma era erradicada. Sin embargo, lo más perturbador para el equipo /Ado y los dos niños de los clanes fue cómo Fred continuó riendo maniáticamente hasta el final. Con la tarea realizada, el ángel tomó la espada de Matusalén y la colocó dentro de su inventario antes de volverse hacia el grupo de humanos. Hicieron un buen trabajo, hijos de los Grigori. Aunque solo tuvieron un breve momento para luchar, he visto su espíritu protector y su deber cumplido. Vámonos. Si no interrumpo, me gustaría saber por qué un ángel acompaña a Mephistófeles a esta reunión con nuestros clanes. La pequeña voz de Genbu sobresaltó al grupo de Grigori, quienes inmediatamente adoptaron una postura de lucha, pero se relajaron un poco cuando vieron que solo eran humanos y, dadas sus palabras, pertenecían a los 5 clanes. El ángel se volvió hacia los dos niños. Como dijo Mefistófeles a los niños de Grigori, están sucediendo muchas cosas que no necesitan saber. Lo que necesitan saber es que esta reunión entre Mefistófeles y sus clanes era un objetivo secundario. Entonces, ¿cuál fue la principal? Calla, niña. Este no es lugar para hablar de estas cosas. Ven, vámonos. Con la invitación clara, los dos niños del clan se unieron al grupo en el auto mientras despegaban. Sin embargo, nadie más que Mefisto sabía que el ángel había utilizado una ilusión extremadamente poderosa para mostrar una escena completamente diferente a la ocurrida. Quienes observaban el ataque a distancia solo vieron a Fred usando las llamas malditas de la espada para causar una gran destrucción. Una vez que las llamas se extinguieron, no quedó nada de los exorcistas errantes ni de sus objetivos. Solo quedaron 2 espadas en el suelo. Espadas que fueron recuperadas rápidamente por los asociados de los exorcistas extraviados. Exactamente como el ángel lo había planeado. 3. Notas del autor. Lea los 5 capítulos siguientes en Patreon. Patreon.com/Ruijard1. Comentario 23 comentarios. Votar 1 queda.